Ya, quedamos entonces los rasgos distintivos de las vocales. Acá, a diferencia de las consonantes, en las vocales los sonidos articulados están libres de obstáculos en su emisión. ¿Ya? Hay ciertos movimientos que se definen como ligeros de adaptación de la cavidad bucal, ya sea mayor o menor apertura, movimientos de la lengua y de los labios. Lo vamos a ver acá un poco más en detalle. Nosotros diferenciamos los rasgos distintivos de las vocales según su apertura y según su localización. Ahora, de acuerdo a la apertura, ya se clasifican en abiertas, cerradas y de acuerdo a esto, las vocales abiertas serían la A, la E y la O, en donde la que representa la mayor o la máxima apertura es la vocal A. Y las vocales cerradas, que son la I y la U. Acá, I, U, de acuerdo al grado de apertura bucal. Y de acuerdo a la localización en donde se posiciona más o menos la lengua, o donde se produce, ¿no es cierto?, la vocal, tenemos las vocales anteriores, que serían la I, E, y las vocales también posteriores, O, U, ¿no es cierto? Y la vocal central, que es la A. Ejerciten esto ustedes mientras estén escuchando la clase. De esto, de acuerdo a la localización, hablamos del triángulo de Hellwag, en donde es un esquema representativo de la articulación de las vocales del español. Y acá vemos en este dibujo, ¿no es cierto?, lo que yo les acabo de mencionar, la localización. La I y la E, ¿no es cierto?, como vocales anteriores, la O y la U, que son posteriores, y la A, que sería central. ¿Ya? Y si nosotros hablamos acá, lo clasificamos, hablamos en el primer caso de acuerdo a la apertura al modo de articulación y en el caso de la localización al punto de articulación. ¿Ya? Ahora, lo que yo les mencioné a algunos en las horas M es que nosotros, si queremos articular un sonido, por ejemplo, una I posterior, lo cual no es natural porque en el caso del español es anterior, en la cavidad bucal o un sonido O adelante, es decir, la anteriorizamos, se consiguen fonemas vocálicos de otras lenguas, pero no del español. Intente hacer ese ejercicio y se dar cuenta que no suena como una vocal I o A, perdón, el ejemplo les di con la I y con la O, que no van a sonar como vocales de nuestro español. Acá está lo que yo les mencionaba, ¿no es cierto?, del triángulo Hellwag o triángulo vocálico, en donde en el fondo, ¿qué se intenta hacer acá? Es una abstracción del movimiento de la lengua dentro del tracto oral al momento de articular cada una de las vocales. ¿Ya? Y aquí tenemos la I, la E, ¿no es cierto?, que ambas son anteriores, la A, en donde la lengua, ¿no es cierto?, acá vemos que se centra, ¿no es cierto?, en esta zona, y la O y la U, ¿verdad? Ahí podemos ver, ¿no es cierto?, estos diagramas en donde se representa, donde se articula cada uno de ellos. Ahora, cuando nosotros hacemos la clasificación articulatoria de los sonidos consonánticos, también hablamos de modo de articulación y dentro de eso nosotros vamos a hablar de que esto depende de la posición que adoptan las estructuras fonoarticulatorias al establecer contacto o interrupción en el paso del aire fonador o bien una fricción o constricción. Ahora, este valor o rasgo varía entre vocales y consonantes, ¿no es cierto? Esto que está acá arriba es la definición de modo de articulación. Y de acuerdo al modo de articulación, las
consonantes, ¿no es cierto?, se clasifican en oclusivas, en fricativas, en africadas y en líquidas. ¿Cuándo son oclusivas? Cuando el cierre es completo, el aire sale tras una interrupción momentánea y pueden ser orales o nasales. Eso es algo distinto, ¿no es cierto? No estamos hablando acá, estamos hablando exclusivamente del modo de articulación. Entonces, ejemplos en la palabra piel, kiosco, cambio. Las fricativas. ¿Qué vemos en las fricativas? Que hay un estrechamiento de las estructuras fonoarticulatorias. Y acá tenemos el siguiente ejemplo. Fuerza, joven. ¿Ya? Fijémonos en el primer sonido, solamente en el primer sonido. La primera consonante es la primera consonante que tiene cada una de las palabras. Africadas, la oclusión es seguida de fricación. ¿Ya? Hay un cierre, ¿no es cierto? Hay una interrupción y luego viene una fricación, como en la palabra chino. Chino. Y en las líquidas, que tienen características vocálicas y consonánticas, que son las líquidas o vibrantes. Ahora, esto lo vamos a ver en detalle en el taller, pero les pido que lo tengan presente igualmente para poder analizarlo. Ahora, vamos a repasar las estructuras fonoarticulatorias o EFAs. Acá teníamos los alvéolos, ¿verdad? Los labios, tenemos los dientes superiores e inferiores, la lengua, específicamente el ápice, el cuerpo de la lengua, el dorso de la lengua, ¿no es cierto? El velo, un poco más atrás la úvula, la epiglotis o epiglotis, que viene a ser el cartílago, ¿no es cierto?, que protege la vía aérea, la glotis, las cuerdas vocales, ¿no es cierto?, el espacio que es la glotis, y todo esto, ¿no es cierto?, que lo es contenido por la laringe. Acá también las zonas de articulación alveolar, palato-alveolar, palatal, velar, ¿no es cierto?, uvular, retroflejo, se le llama también acá, interdental, bilabial, labiodental y dental. Acá también está un poco más dividido lo que son las zonas del paladar, pre, medio y postpaladar, velo, pre y postvelar, el ápice de la lengua, el pre, el medio y el postdorso de la lengua también. Ahora, de acuerdo a la lugar de articulación, depende de las estructuras fonoarticulatorias que intervienen en la producción y de la posición que adoptan. Las consonantes, según el lugar de articulación, pueden ser bilabiales si es que los dos labios entran en contacto, como en el ejemplo de b, m y p. Labiodentales, en donde el labio inferior entra en contacto con los incisivos superiores, las los dentales, en donde el ápice de la lengua entra en contacto con los incisivos superiores, la T y la D. Los alveolares, en donde el ápice o predorso de la lengua se acerca a los alvéolos, la L, la S, la N, la D. Los palatales, en donde el predorso de la lengua se coloca en el paladar duro, sonidos de chino, niño, yo. Velares, el postdorso de la lengua se aproxima al velo del paladar. Jamón, kiosco, ganar. Ahora, de acuerdo a la acción de las cuerdas vocales, vamos a hablar de sonidos, si es que participan o no las cuerdas vocales. Hablamos de sonoros cuando durante la emisión las cuerdas vocales vibran, y los sonidos sordos o áfonos cuando durante la emisión las cuerdas vocales no vibran. Y de acuerdo a la acción del velo del paladar, hablamos de sonidos nasales, cuando el aire sale por el conducto nasal, la m, la n, la n. Los sonidos orales, en donde el aire sale por el conducto bucal, la p, la b. Y luego, algo que no podemos olvidar, que lo vamos a pasar rápido porque en realidad ustedes tienen también la guía que alude a esto, que son los diagramas de los mecanismos de fonación, y en donde, ¿no es cierto?, sabemos que nos sirven para representar de forma abstracta, ¿no es cierto?, las características significativas de los sonidos son útiles para visualizar la realidad física. Ahí no podemos olvidar que a través de ella podemos representar la función de las cuerdas vocales, también los mecanismos de fonación y la dirección de la corriente del aire, que en el caso de nosotros siempre es egresivo,
es pulmonar y egresivo, es decir, sale, el sonido se produce con el sonido que sale. También la articulación oral, en donde se dibuja el velo del paladar en posición levantada o caída para indicar si el sonido es oral o nasal, ¿verdad? Acá está levantado, por lo tanto, acá es un sonido oral. Acá el velo del paladar está caído, por lo tanto, es un sonido nasal, ¿verdad? Como la m, la n. Y también no podemos olvidar acá detenernos en representar también o visualizar en este caso los articuladores, las zonas de articulación y la manera de articulación, ¿verdad? La posición de los labios y la lengua, entre otros articuladores, se indica en el diagrama. Como vemos en el esquema de la derecha, la manera de articulación se indica por el grado de acercamiento entre estos articuladores, es decir, si es que es un sonido oclusivo o fricativo u otro. ¿Ya? Hay también otros ejemplos más. Y acá hay algunas representaciones, ¿no es cierto?, que más adelante nosotros también vamos a poder realizar, en donde vemos acá, ¿no es cierto?, los articuladores es un sonido labio, en donde participa el labio inferior y los dientes superiores. El modo es fricativo, no hay contacto entre los articuladores. Con el aire, ¿no es cierto?, egresivo, es un sonido sordo porque, como vemos, no hay participación de las cuerdas vocales. El sonido representante es una fricativa labiodental sorda con aire pulmonar egresivo. Piensen ahí, no les voy a decir cuál es porque si no avanzamos con el taller. Acá también es otro ejemplo, ¿ya?, en donde el sonido representado vemos que los articuladores, está la punta de la lengua sobre los alvéolos, tocando los alvéolos. Hay un cierre total, ¿no es cierto? El modo, en este caso, al haber un cierre total, es oclusivo y también es sorda. Entonces, una oclusiva alveolar, ¿ya?, sorda y con aire pulmonar egresivo. Ahora, hay apoyo en la web en donde se facilita, la verdad, bastante el análisis de los sonidos y donde ustedes van a poder observar detalle a detalle, y eso se los recomiendo que lo comiencen ya a un poco a explorar. Acá les dejo la dirección, ¿ya? Que la verdad es que es bastante útil. Ya, esto en realidad les va a facilitar sobre todo lo que son los análisis fonéticos, que resulta siempre ser lo más complejo. Espero que les haya quedado claro. Voy a estar resolviendo dudas durante la clase, la próxima clase en hora M. Que estén muy bien, que descansen. Nos vemos en sus horas M. Saludos.